apenas, el año pasado, sería para el 2024. ¿Qué pasa? Me pregunto yo, y con esta interrogante le doy la bienvenida y le agradezco por estar con nosotros esta noche a Fernando Tuesta. Lo siguiente, a ver, si se plantea la posibilidad de que se adelanten las elecciones para este año 2023, tienen que votar por primera vez y luego por segunda vez en otra legislatura, es decir, empezar el proceso de cero. ¿O no, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, ayúdanos a entender la figura. ¿Qué tal? Buenas noches, Juliana. Mira, en la mañana también en una entrevista señalaba que quizá la discusión en términos de plazos no es lo adecuado. Lo que importa en general a los manifestantes y al público en general es cuándo se termine el mandato de nuestros representantes actuales, cuándo nace un nuevo Congreso y juramenta un nuevo presidente. Según la propuesta que ha sido votada en primera oportunidad, sería en abril las elecciones, pero claro, obviamente el cambio de mando el 28 de julio, con lo cual estamos hablando de 18 largos meses. En tiempos peruanos es el larguísimo plazo. Entonces, si es que realmente se piensa, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, que se están dando los pasos para adelantar porque ellos consideran que la situación no da para más, entonces hay la otra posibilidad que es llevarlas acá adelante este año. Entonces hice una propuesta y un artículo y también señalado que se puede establecer un cronograma que diga más o menos lo siguiente. Si nos planteamos que el nuevo Congreso juramente, al igual que el presidente de la República, digamos, el último día del año... ¿De este año? ¿Es posible? De este año. Sí, sí, claro que es posible, por eso te voy a señalar. Sería el último año. Es posible hacer elecciones en primera vuelta el domingo 15 de octubre. Ojo, 15 de octubre. No en noviembre, perdón, no en abril, sino el 15 de octubre. Y la segunda vuelta el domingo 26 de noviembre. Con lo cual, entre la segunda vuelta mes y medio. El cambio de mando, estamos hablando como unas 5 semanas, que digamos es suficiente. Si eso es así, entonces por ley requiere 110 días para inscribir las candidaturas, con lo cual llegas al 26 de junio. ¿Ya? Y esta fecha es clave porque en realidad es la fecha última para inscribir nuevas candidaturas y también nuevos partidos. Entonces, este cronograma que yo planteo es incluso un cronograma intermedio, es decir, tienes espacio todavía para inscribir partidos de acá hasta junio. Ya. De acá hasta junio. Pero para eso, Fernando, el Congreso de la República tendría que tomar este proyecto, votarlo en una legislatura y obviamente adelantar otra legislatura más para que lleguemos a junio con los partidos inscritos, con la decisión tomada por el Parlamento Nacional, pero sobre todo con ciertas reformas, porque si no vamos a seguir eligiendo más de lo mismo y en un problema, digamos, que no tiene, pareciera pues, solución. Claro, ahí viene el tema. Todo se arregla si hay acuerdo y voluntad política. Sin eso no hay nada. Y esto pasa básicamente por el Congreso. Entonces, allí está en las pantallas, mostraron un rato el cronograma, y entonces la cosa es así. Se ha votado para que sea en abril. Puede haber una reconsideración y plantear este cronograma. Y la segunda votación no tiene por qué ser el 15 de febrero, podría ser el 1 de febrero. Es decir, si realmente existe la voluntad política, ¿por qué no el 1 de febrero? Es decir, empatando casi el fin de la legislatura, que es el 31 de enero, y el 1 de febrero votar. De acuerdo. Con eso, pues, lo que estás teniendo es dos cosas. Fecha cierta y ya camino, ¿no?, en este proceso en donde terminaría con nuevos representantes a fin de año, con lo que ganarías dos cosas. La primera, en realidad, recortar 7 largos meses que van entre diciembre y julio. En segundo lugar, dar un espacio para los nuevos partidos. Ahora bien, las reformas que tanto se ha pedido, etcétera, eso queda en manos del Congreso. ¿Hay alguna posibilidad? Alguna. Poca, sí.
y poca porque en realidad estamos contra el tiempo, porque la única posibilidad de discutir más reformas sería, sí, al contrario, ampliar esta legislatura para más que se allá discute del y se debata. 1 de enero, Claro. para que se debate y se vote. Pero ahí estamos Fernando, entonces en contradicción ante la necesidad de adelantar o justamente ampliar, ¿no? pero claro, esas reformas, esos cambios constitucionales de los que se habla ahora en el Congreso de la República, claro, más allá del tema del voto de confianza, que es lo único que han discutido y demás, pasa por, en el caso de los partidos de derecha, por la bicameralidad y en el caso de la izquierda por el compromiso de que se lleve a cabo, se pueda crear una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Ninguna de las dos cosas, ninguno de los dos temas son prioridad en un momento donde las manifestaciones no tienen cuándo acabar y donde hay tantísimos muertos y la lista de fallecidos puede seguir creciendo. Entonces, Fernando, en función a tu experiencia, ¿qué es lo que tendría ahora mismo que aprobar el Congreso de la República en cuanto a reformas políticas para darnos la tranquilidad de que si no el próximo año, no en abril serían las elecciones, pero en julio se asumirían los cargos, sino en diciembre, de acuerdo a justamente el análisis y la propuesta que tú presentas, podrían estar ya como parte de la modificación de la Constitución? ¿Cuáles? El problema, Juliana, es que, por ejemplo, la bicameralidad, la reelección de los parlamentarios es casi los únicos dos puntos de encuentro donde tienen un poquito más de amplitud en términos de acuerdo. El problema es que estas dos son las que más rechaza la población. Siendo necesarias, es la que más rechaza la población. Y es planteado por un órgano representativo, sí, pero con muy baja legitimidad. Entonces, lamentablemente, las reformas se acotan. De acuerdo. Y por otro lado, al observar al Congreso cómo es su desempeño, uno observa que hay pocas posibilidades, porque tú lo has dicho. El día de ayer, ¿qué cosa se quiere aprobar? Digamos, anular o descartar ya de la Constitución el voto de confianza de inicio de mandato de un gabinete, es decir, el voto de investidura. Una de las dos partes que requiere el equilibrio de poderes, con lo que el Congreso desbalancea a favor justamente y en contra del Ejecutivo. ¿Cómo vas a empezar así un debate de esta naturaleza? Yo me quedo, Fernando... Entonces se van a bloquear, tú bien lo has dicho, uno quiere una asamblea constituyente, los otros dirán no. El otro dice, bueno, es bicameralidad, y los otros dicen, eso es lo que tú quieres, entonces también vota a favor del mío. Sí, claro, con lo cual se anulan. Y puede que no salga nada. Y una pelea además que no tiene luego cuándo acabar y mientras tanto todos seguimos esperando. Me gana el tiempo, Fernando, pero me quedo con lo que tú manifiestas. No todo esto pasa efectivamente por el Congreso de la República, que es el poder que tiene la pelota en su cancha ahora mismo. Ellos dependerán, los parlamentarios, los 130, cómo quieren pasar mañana a la historia en medio de una situación tan crítica y polarizada como la que estamos viviendo, con tantísima además violencia. Pero esto es un tema de decisión, de pantalones y de voluntad política. Hay que ver entonces qué pasa. Gracias, Fernando, por esta entrevista y por tu propuesta tan interesante, porque se puede, y lo está diciendo el ex jefe de la OMPE, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, es decir, las instituciones que se encargan justamente de las contiendas electorales pueden trabajar para que eso suceda este año. Primera vuelta, lo dice Fernando Tuesta, 15 de octubre, segunda vuelta 26 de noviembre y estarían juramentando los nuevos 130 congresistas y el nuevo presidente o nueva presidenta en diciembre. ¿Esto evitaría más muertes? No lo sé, pero por lo menos creo yo que podría ayudar a apaciguar los ánimos. Y la Presidenta de la República está de acuerdo, ojo, pero no depende de ella, no depende de ella. Dina Boluarte no se está aferrando al cargo como los congresistas, seamos claros, seamos claros. Acá el problema y los responsables y los que tendrán que responder por sus decisiones son esos 130 padres de la patria que cada vez están más lejos y la gente no es tonta y por eso las respuestas están en las encuestas, que le dicen basta, basta de pensar solamente en sus agendas, piensen en nosotros. Muchas gracias a ti, Fernando, muchísimas gracias. Pausa comercial y cuando regresemos...